Presentación. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias también a los que veáis la presentación en diferido. Y bueno, primero de todo, comentaros que no es mi deseo cargaros de más trabajo, sino precisamente porque ya sé que sois un colectivo bueno, que estáis a tope y que trabajo no os falta. Entonces, simplemente, pues, poderos dar una serie de herramientas y de recursos para haceros más fácil la gestión de este tipo de pacientes y también más satisfactoria, tanto para vosotros como para ellos. Bueno, así que, ¿cómo reconocer y acompañar a pacientes con alta sensibilidad, a esos PAS? Bueno, yo estuve durante 45 años de mi vida siendo PAS, sin saberlo, y hoy pues me dedico, como os ha adelantado Carmen, a impulsar los negocios de personas altamente sensibles y la manera de emprender también. Yo en particular heredé el rasgo de mi padre. Es un rasgo de la personalidad hereditario y yo detecté que mi padre también era PAS. Mucha gente se da cuenta de que es altamente sensible a través de sus hijos, o sea que puede ser también que os lleguen pacientes que no sepan que sean altamente sensibles o que se hayan dado cuenta de que lo son a través de sus peques. Yo particularmente lo descubrí a raíz de un burnout que tuve en mi negocio cuando empecé a emprender y me puse a tope. Y entonces este negocio al cabo de un año me llevó a una gran crisis personal, agotamiento, y me di cuenta de que tenía que abrazar mi alta sensibilidad, incorporarla en mi negocio y en mi forma de vivir y hacer cambios, pues eso, en mi vida, en mis relaciones, poner límites y en la manera en la que gestionaba mi negocio. Em, Adelantándoos un poco el porqué de esta charla, en febrero de 2023, mi padre, que era paciente en toda la parte, bueno, él tenía insuficiencia renal, tenía todo el tratamiento en casa. La diálisis la hacía en casa, pero eso, en febrero de 2023 ingresa muy deteriorado ya en sonespasas y el equipo médico de diálisis decide retirarle ya el tratamiento, ¿no? Y entonces pasa a cuidados paliativos. En ese momento en el que mi padre estaba tan delicado y dolorido, pues se informa al equipo médico de paliativos, bueno, yo misma informé al equipo médico de paliativos y a Cata en concreto, que está aquí también en la sesión, pues de que mi padre era PAS. Y según las palabras del equipo médico y de Cata en concreto, pues esta fue la clave para poder acompañar a mi padre en sus últimos meses sin añadir sufrimiento a su enfermedad. Y bueno, pues por eso estoy aquí, porque pensé que esto que fue tan beneficioso para mi padre, ser reconocido y ser visto como persona altamente sensible, pues podía trasladarse a otros pacientes. Y bueno, pues afortunadamente el equipo médico fue súper receptivo en todo momento y bueno, pues ha sido posible esta charla. Y siempre hay algo que acompaña a todas las personas altamente sensibles y es tiene que haber otra manera de hacerlo, tiene que haber una manera más amable de vivir, tiene que haber una manera más amable de emprender y también tiene que haber otra manera más amable de acabar mis días, ¿no? Y de ser acompañado. Es algo bueno, que está presente en las personas altamente sensibles porque, bueno, pues esta sociedad es a veces muy competitiva, tiene mucha prisa, y es incluso violenta, ¿no? Para nosotros. Entonces, pues bueno, ¿qué es una paz? Las PAS tienen un porqué tanto en la sociedad como en la evolución de las personas. Si no fuese un rasgo que ayuda a evolucionar a la especie, ya no existiría, ¿no? Porque siempre se piensa que somos, pues eso, unas personas como débiles, como flojuchas, muy emocionales, y realmente tenemos un porqué. Hay también dentro de las especies animales y vegetales individuos altamente sensibles. Y esto tiene sentido porque digamos que son los individuos dentro de la especie que dan la alerta y que dicen al resto de los animales o de las plantas, ¿no? Transmiten pues que algo es peligroso, que algo necesita ser mirado dos veces. Es decir, adelantan el peligro y se adelantan, digamos, a las circunstancias con un sistema nervioso más sensible, con un sistema
sistema nervioso que detecta antes todo lo que puede ser peligroso para el resto de individuos de la especie que no tienen a lo mejor esa facilidad para detectarlo. Como os digo, es un rasgo del temperamento innato, es hereditario y no se puede corregir, es decir, a través de una operación es decir, no hay nada que corregir. Ahora mismo no se considera una patología, pero sí que es una neurodivergencia. Y el entorno también influye tanto positivamente como negativamente para una persona altamente sensible. Si una persona altamente sensible desde pequeña ha sido reconocida y no le han dicho, eres una exagerada, no, no tienes por qué llorar, esto no es así, a ver si cambias, ¿no? A ver si creces, a ver si eres más fuerte. Si no ha recibido estos mensajes, en cambio ha recibido mensajes de valoración hacia su creatividad, hacia su sensibilidad, hacia todo lo que los estímulos le ofrecen, va a crecer totalmente diferente y va a crecer abrazando el rasgo. Mientras que si el entorno ha sido todo lo contrario, va a ser una persona que incluso puede desarrollar enfermedades crónicas, puede desarrollar otras patologías, trauma, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es un rasgo que no se puede curar, que no se puede corregir, pero sí que se puede gestionar. Y es necesario que las personas altamente sensibles sepamos que somos altamente sensibles y sepamos en qué consiste nuestro rasgo. Y también, pues eso, está bien que el equipo médico sepa cómo modula, ¿no? Esta persona, cómo funciona. Elaine Aron y Arthur Aron fueron la pareja que descubrieron este rasgo. Ambos son psicólogos. Elaine es divulgadora, es escritora, es también investigadora. Y Arthur es, además de psicólogo, profesor también en una universidad en Nueva York. Y ambos tienen, bueno, un montón de libros, son autores. Descubrieron que dentro de las PAS hay 4 pilares fundamentales que deben de cumplirse sí o sí para que una persona empiece a ser considerada altamente sensible. El primer pilar es el procesamiento profundo de la información, es decir, cualquier información que le llega a una persona altamente sensible, a un paciente altamente sensible, lo va a procesar de manera muy profunda, le va a dar muchas vueltas, le va a dar mucho significado. Esto significa que cuando vosotros os dirigís a un paciente, toda esa información va a ser procesada de manera muy profunda. Le van a encontrar tres patas, van a darle la vuelta, van a sacarle sentido, van a procesarla y al día siguiente van a seguir esas palabras que vosotros le digáis al paciente en su cabeza dándole vueltas y diciendo, ah, vale, por eso dijo esto, o este tono de voz quiso decir esto, o esta palabra que usó en concreto quiso decir esto otro, ¿de acuerdo? O sea, es muy importante toda la información que recibe un paciente altamente sensible y la forma en la que se lo decimos, la forma en la que transmitimos el mensaje. Pero también van a procesar profundamente los estímulos, todo lo que pase a través de la piel. Son personas muy porosas, ¿no? Y para ellos todo es información. La luz es información, los sonidos es información y todo se procesa a nivel muy profundo. Todo afecta a una paz. O todo sirve, mejor dicho, ¿no? Todo le sirve a una paz, porque luego eso también se lleva al mundo creativo y salen pues proyectos increíbles, ¿no? Luego, alta emocionalidad y empatía. ¿Qué significa? Las neuronas espejo de las personas altamente sensibles se activan antes, ¿de acuerdo? Entonces, para bien y para mal, son personas muy emocionales porque les puede emocionar, pues eso, una puesta de sol, unas palabras, un poema, un libro, pero también les puede emocionar para mal, ¿no? A lo mejor cierta palabra que se use o la relación en su trabajo les puede afectar muchísimo. Y luego son personas muy empáticas, por lo que os decía, por estas neuronas espejos, ¿no? Que nos ayudan a las relaciones y a ponernos en el lugar de las otras personas, ¿no? En los zapatos de las otras personas. Entonces, suelen ser personas empáticas cuando están reguladas. Luego hablaremos de eso, ¿no? La captación de sutilezas, también una PAS se va a dar cuenta de si un cuadro está torcido, si llevas un bolígrafo en el bolsillo, si te falta un pendiente, si tienes una manchita, donde sea, ¿no? Todo esto es información para una PAS. Y lo van a captar, pero no queriendo, sino de manera
digamos, involuntaria. Toda esa información le va a llegar también a la paz, pero van a captar también, pues eso, si le pica la almohada, si le pica lo que lleva encima. Y luego, pues imaginaros, o sea, si su sistema está procesando profundamente toda esa información, si todo lo que recibe le da una señal también emocional, ¿no?, a su sistema, si es altamente empático y capta la energía, de las personas, ¿no? Si vienen en una buena disposición o vienen tristes, todo eso lo van a captar y captan también las sutilezas en su entorno, pues imaginaros, ese sistema finalmente puede ser que se sobreestimule. Es decir, llega momentos en que las personas altamente sensibles no pueden más de información, o sea, están a Claro, tope está todo y bien. necesitan retirarse y necesitan también estar a solas para que ¿Puedes todo quitar su esto? Ahí cuerpo sí. pues vuelva a descansar y vuelva a vaciarse de alguna manera, ¿no?, de información. Es muy bueno para las PAS pasar momentos a solas y tener momentos de introspección. Hay que decir también que las PAS tienen un mundo interior muy rico. Así que bueno, saber que su sistema nervioso tiende a estresarse y a desregularse, ¿no? Porque es un sistema nervioso que está cableado para ponerse en alerta, para decir, oye, esto puede pasar, oye, si pasa esto y esto, puede ser que pase esto otro, ¿no? Suelen ser personas que están como muy hacia los demás, que tienden a ayudar mucho, a ofrecer mucha ayuda y también son buenos analistas. ¿Por qué es importante reconocer a una persona altamente sensible? ¿Por qué esta charla, no? Bueno, pues reconocerlas puede generar un cambio sustancial en su vida. Ya os digo que es importante para la persona altamente sensible saber gestionarse, pero también en tu trabajo, ¿no? Como persona que vas a acompañarla. Porque podremos conseguir que su tratamiento sea más compasivo y más amable con su sistema nervioso. Podremos conseguir también una mayor estabilidad en el paciente, no tendrán esos picos de sobreestimulación y volver otra vez a su estado de homeostasis o de estabilidad, ¿no? No tendrán esos grandes picos que al final agotan a la persona altamente sensible. Es curioso, pero podremos acompañarlo con mejores herramientas de forma más sencilla. A veces, ya os hablaré de estos cuidados invisibles, pero con cuidados sencillos podréis acompañar bien a una paz. Y podremos entender mejor el proceso por el que está pasando, ¿no? Si está sobreestimulado, por qué existe ese dolor tan profundo, si a lo mejor lo que le estamos haciendo es algo normal para otro paciente. Saber también que los PAS, a pesar de sentir toda esa emocionalidad, de ser esponjas, tienen mucha resiliencia dentro de ellos. Si no, la especie los habría eliminado, ¿no? Por evolución. Si está pasando por mucho estrés, por ese procesamiento profundo, y también conocer, pues eso, que estará captando esos detalles y esa energía, ese ambiente, ¿no?, dentro de la habitación. Saber también que las PAS tienen una respuesta muy alta y muy positiva a soluciones adecuadas a su alta sensibilidad. Es decir, si vosotros empleáis estas soluciones, vais a ver un cambio importante, ¿no?, Ok, bueno, en el paciente. ¿Cómo reconocer a un paciente altamente sensible o a una persona altamente sensible? Y intencionalmente he puesto aquí el dibujito de un hombre porque hay hombres y hay mujeres altamente sensibles. Y bueno, no me quiero meter mucho en el lío de géneros, pero Elaine y Arthur Aaron determinaron que hay un 50% de hombres altamente sensibles y mujeres altamente sensibles según sus estudios, ¿no? Bueno, entonces, un PAS en el entorno hospitalario puede ser que tenga quejas de dolores, de ruidos, de olores excesivos, ¿no? Que vosotros digáis, pero ¿por qué se queja tanto si es algo normal, o qué sensible es al olor esta persona o a los ruidos? Bueno, en el caso de mi padre, por ejemplo, en la habitación de al lado, pues le tocó a una persona que era sorda, bueno, que tenía, digamos, era duro de oído y entonces hablaba muy alto, tenía el móvil muy alto, hablaba, pues eso, con los tonos también muy, muy altos, tenía también pues un respirador que tenía un ruido también excesivamente alto y todo esto sobreestimulaba muchísimo a mi padre y le creaba pues también muchísimo malestar, ¿no?
En el caso de mi padre también le dolía mucho la vía que tenía en la mano, ¿no? Y entonces, pues Cata decidió cambiar la vía a una parte en la que mi padre pues no sintiese tanto dolor, ¿no? De cerca de la clavícula, con lo cual, pues esto alivió muchísimo también y le dio mucho confort a él. O sea, ya veis que son cosas que no son muy complicadas, ¿no? Luego reactivo al tacto, puede ser que si lo tocáis y tenéis las manos frías enseguida a lo mejor se estremezca, ¿no? Y se ha descubierto que el sentido del tacto en las PAS está muy ligado a las emociones. ¿De acuerdo? Crea señales que tienen terminaciones en las emociones, pueden provocar emociones en las personas altamente sensibles. Luego también podéis ver que se fija en los detalles, que es muy detallista, ¿no? Y que tiene empatía con el personal. Recuerdo que cuando las enfermeras y el equipo médico también venía a ver a mi padre lo primero que hacía era preguntarles a ellas cómo estaban y esto les llamaba mucho, mucho la atención, ¿no? A ellos. Y decían, wow, si es que nos pregunta por cómo estamos nosotros y cómo nos va y eso. Entonces, bueno, la forma de hablar también suele ser una forma de hablar correcta, con palabras adecuadas. eh, Llama la atención, ¿no? El buen uso del lenguaje, el tono de voz moderado, también respetuoso. Las PAS intentan no molestar a las otras personas, tienen muy en cuenta por esa empatía pues no molestar al resto de personal, de los pacientes, etcétera. Luego algo que me llamó mucho la atención, que también me comentó Cata, es que había buen ambiente en la habitación. Una persona altamente sensible va a mirar mucho por los demás, porque como os digo, está cableado así para hacer bien, para preocuparse por el resto de la sociedad, ¿no? Entonces ella nos decía, es que se nota que hay como buen ambiente en la habitación y no me preguntáis por qué, pero esto es así, ¿no? Y luego también esto me lo han comentado clientes míos y yo también lo he experimentado, que es que con pocas décimas de fiebre tenemos mucho malestar. O sea, puede ser que nos quejemos mucho y que tengamos muy poquitas décimas de fiebre, ¿no? Y decimos, ostras, pero qué raro. La Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España tiene un test que también podéis echar un vistazo. La página web de la PASE es asociacionpas.org y ahí enseguida encontraréis el test. ¿Vale? Asociacionpas.org/test, ahí encontraréis el test de alta sensibilidad, un poco para que veáis en qué baremos se mueve, ¿no? Es verdad que las PAS son diferentes unas a otras y que algunas tienen más sensibilidad hacia los ruidos, otras tienen más sensibilidad hacia los olores, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son los 4 pilares que toda PAS lleva dentro de sí. Pero claro, las PAS no somos un dechado de virtudes, ni mucho menos, no somos las Santa Marías de los pacientes, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Podemos ser muy reactivas si estamos sufriendo mucho, es decir, podemos tener picos de reactividad y también ser unos ogros si estamos sufriendo mucho. Si estamos muy sobreestimuladas, no somos empáticas, o sea, desaparece esa empatía, ¿de acuerdo? Si la sobreestimulación es muy grande, si necesitamos retirarnos y decimos, es que no puedo más de información, esa empatía desaparece en nosotras. Y podréis ver que hay un gran cambio con medidas que les devuelven la tranquilidad, ¿no? Bajar las persianas, bajar la luz, haber dormido bien, encontraréis que ese paciente se equilibra, ¿no? Y entonces sale la paz, la paz positiva, ¿no? Que hay dentro de ellos. Suelen ser enfermos que desafortunadamente pues suelen desarrollar enfermedades autoinmunes o enfermos con colon irritable, alergias, ansiedad, depresión, fibromialgias también. Esto es así cuando no se ha detectado la enfermedad, cuando se ha vivido, perdón, no se ha detectado la alta sensibilidad, cuando se ha vivido toda la vida de espaldas al rasgo y se ha, digamos, forzado mucho la máquina. El sistema altamente sensible, pues, da como consecuencia, pues eso, todas estas enfermedades y bueno, pues finalmente, pues cuidados paliativos, ¿no? Llegar a la parte de cuidados paliativos. Y puede ser también que muchos de vosotros, escuchando esta charla, o como decía alguien de vosotros al empezar, que os sentís identificados o decís, ostras, pues yo
creo que mi mujer puede ser o mi pareja puede ser altamente sensible o mi hijo, ¿no? Si son creativos, si son muy sensibles a las luces, si después de estar en una reunión con mucha gente se sobreestimulan, si necesitan mucho tiempo a solas o tú misma te sientes identificada, porque una vez que has conocido el rasgo, que lo has visto, que has investigado sobre él, pues una paz tiende a reconocer a otra, ¿no? Es como que se encienden esas lucecitas y tendemos a reconocernos unas a otras con bastante facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es beneficioso o qué es contraproducente para el paciente altamente sensible? Es beneficioso, es decir, regula a una persona altamente sensible, le ayuda a regularse, a atender sus necesidades como persona altamente sensible. Esto puede ser una repetición, pero si una persona altamente sensible se está quejando, está diciendo, me duele esto, me molesta esto, cómo huele aquí o cuánta gente hay, hacerle caso, ¿no? Es decir, atender a eso a esa información que te está diciendo, porque va a ser importante para él. Y va a ser importante para él también ser visto. Pero es verdad que una persona altamente sensible no desea llamar la atención, no desea ser el centro de atención normalmente, ¿no? De la sala. Él desea ayudar y desea ponerse al servicio de los demás, pero no desea atención excesiva, ¿no? Enseguida es como, uy, no, no. Pocos dirán que son altamente sensibles. Si os viene un paciente diciendo o exigiendo, es que me tienes que tratar así porque soy paz, mm, ahí hay una bandera roja, ¿no? Generalmente, y hasta este momento, así como ha evolucionado la información sobre el rasgo y todo eso, pocos dirán que son altamente sensibles. Por eso os va a tocar a vosotros ser sus oídos, sus ojos y tal, y muchas veces su voz a la hora de detectar a este tipo de pacientes, ¿no? En el caso de mi padre, fui yo la que finalmente se atrevió a decir, es que mi padre es altamente sensible y esto que dice que le molesta muchísimo. Y bueno, pues durante toda su enfermedad y durante toda su vida, nadie le dijo a un médico, esta persona es altamente sensible, ¿no? Facilitar un ambiente de baja estimulación sensorial va a ser también muy beneficioso para una persona altamente sensible, pues que las luces sean lo más natural posibles, que tenga un ambiente de pocos ruidos también, o que no sean ruidos muy estridentes o de repente, ¿no? Subidas de ruidos, etcétera. Facilitar su descanso por encima de, a lo mejor, revisiones o lo que sea, es muy importante para la paz descansar bien. Su sistema nervioso necesita hacer mucho trabajo, ¿no? De procesamiento. Entonces, durante el sueño, la paz se restablece y digamos que acaba procesos. Entonces, el descanso de una paz es prioritario. Tiempo a solas también, ¿no? Y se recarga mucho con personas vitamina. Así como en ambientes tóxicos la paz capta mucho, ¿no? Esos ambientes tóxicos, pues también se recarga mucho con personas vitamina que lleguen pues con buena disposición, ¿no? Lo va a captar mucho el paciente. Es contraproducente, desregula una paz, ignorar sus quejas sensitivas, ¿no? O decirle que exagera. Es algo que ha oído durante toda su vida. Entonces se va a sentir visto, se va a deprimir, su ánimo pues va a estar por los suelos y todo eso pues va a ser contraproducente en su acompañamiento y en su tratamiento, ¿no? Mentir a una paz, porque ellos están recibiendo muchísima información, van a ver los microgestos, van a ver lo que se cuece, ¿no? Entonces se percatan de muchísimo más de lo que a lo mejor aparentemente parece. Yo desde el principio quise involucrar a mi padre en todo el proceso de paliativos y quise que él estuviese informado también, ¿no? Y le preguntamos, oye, ¿tú quieres estar informado en todo este acompañamiento? Él dijo que sí, y entonces mm, decidimos mantenerle informado durante todo el tiempo, ¿no? De cómo iban a ser, los pasos que se iban a dar. Y yo creo que la paz agradece también todo esto, ¿no? Porque si no va a tener la mosca detrás de la oreja y va a decir, aquí pasa algo, no me lo están diciendo y esto también va a crear que ese procesamiento profundo siga dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, ¿no? Las dosis muy altas de medicamentos también pueden ser contraproducentes para una paz porque con pocas dosis
el sistema de una PAS pues ya reacciona, ¿no? Muchas veces no se tiene alergia a un medicamento, pero sí que se tienen reacciones más altas que el resto de los pacientes, ¿no? Su sistema es más sensible a los medicamentos. Medicamentos muy agresivos por lo mismo. Los tejidos muy ásperos también, la ropa muy áspera puede, y también las sábanas, etcétera, pueden sobreestimular a la paz porque es información que le va entrando, ¿no? Los típicos niños de me pica el jersey, me pica las etiquetas, me pica todo. Bueno, pues esto es una, en una paz adulta va a ser que le va a sobreestimular pues esos tejidos ásperos que a lo mejor hay en el hospital o en casa, ¿no? Esa ropa de cama también muy áspera va a ser contraproducente para la paz, o por lo menos le va a molestar, ¿no? Y luego, mucha gente en la habitación, muchos estímulos a su alrededor durante tiempo prolongado, esto también puede hacer que la paz se sobreestimule y van a necesitar tiempo a solas. Entonces, ¿qué gestos pueden generar la diferencia, aunque ya os he ido adelantando un poquito, en el acompañamiento de pacientes con necesidades de atención paliativa, que además son personas altamente sensibles, tanto en el domicilio y en el hospital? Bueno, pues os adelantaba un poco esos cuidados invisibles, ¿no? Ya os decía, el catéter para el suero, si ellos se quejan mucho, pues tener una alternativa, ¿no? Y podérselo poner en un sitio con el que ellos sufran menos. A lo mejor no todos se van a quejar, ¿no? Pero, si se quejan, pues es necesario poner atención en eso y saber que eso le va a crear un gran alivio, ¿no? Ese pequeño cambio le va a crear a él un gran alivio. Luces suaves o luz natural, ¿no? Intentar que no estén estas luces tan potentes, tejidos suaves, pocos ruidos, pocos sustos, visitas, pues, las necesarias, pero que tampoco sean muy prolongadas, ¿no? Gritos, etcétera. Buena calidad del sueño, es que es súper importante para la paz dormir por delante de, a lo mejor, chequeos, etcétera, pues dejar que descanse, ¿no? Si es posible, una habitación individual o que pase por lo menos tiempo a solas dentro de lo posible. Crear rutinas también, ¿no? Llevar una rutina, pensar que un paciente que está en el hospital le cambia totalmente las rutinas, es un entorno desconocido, que hay ruidos diferentes, ambiente diferente. Entonces, crear estas rutinas dentro de lo posible y estos horarios y saber la paz, qué es lo que va a venir ahora, qué es lo que viene después, ahora voy a tener tiempo para descansar, ahora voy a tener tiempo para mí, para ir al baño, por ejemplo, ¿no? Voy a estar solo en el baño, pues todo esto disminuye el estrés en la persona altamente sensible. Respeto por las necesidades básicas. Una de las cosas que le costaba mucho a mi padre es tener hacer sus necesidades en la cuña, ¿no? Y entonces él necesitaba ir al baño, aunque estaba muy débil, necesitaba ir a la taza del váter, ¿no? Entonces, respetar esto, respetar que sus necesidades básicas son muy importantes, ¿no? Y tener esa comodidad o esa intimidad a la hora de cumplir sus necesidades básicas es importante. Bueno, de hecho es muy importante y esto me lo ha reiterado también Melania Zapata, que es la psiconeuróloga con la que he preparado esta charla, ¿no? Temperatura agradable sin cambios en la habitación también, ¿no? Porque somos personas meteosensibles, es decir, que tenemos mucha sensibilidad a los cambios de temperatura, cambios de tiempo, etcétera, cambio de estaciones también. Y bueno, pues que existan esas personas que sean mediadoras para la tranquilidad del paciente y que, bueno, que ya ahora mismo sois todos vosotros al haber recibido esta información, ¿no? Luego también algo que fue crucial es que el equipo médico y Cata en particular se acercase a mi padre y le preguntase: ¿qué necesitas?, ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, esta palabra tan sencilla, pues es que a mí la verdad es que me conmovió muchísimo porque durante toda la vida de mi padre, ningún doctor le había preguntado a mi padre: ¿qué necesitas en este momento?, ¿no? Entonces, puede ser, como os digo, que una persona altamente sensible no se queje por no molestar, ¿no? Es decir, no se queje, digamos que no diga: "Soy altamente sensible, necesito esto", ¿no? Entonces, si tú abres esa puerta, ¿qué necesitas?, ¿no? Ya abres la puerta a que él te explique lo que le está pasando, ¿no? Contar con él, informar lo que os había dicho para evitar la rumiación.
cuidar a ese paciente con la palabra, palabras amables, que sean constructivas, que sean empáticas. Estuve viendo una charla de las que tenéis aquí en la plataforma, en la que hablaba un médico que ya se ha jubilado y decía que él entraba, pues, contando un chiste, ¿no? A veces a sus pacientes y tal. Bueno, pues palabras amables y constructivas van a ser esos cuidados invisibles que pueden calmar a una paz, ¿no? El tono de voz. Esencias que calmen también, sobre todo si están en domicilios. La aromaterapia o los aromas son muy efectivas con el paciente altamente sensible, pero es verdad que también hay que vigilar un poco las dosis. Y dentro de los recursos os voy a recomendar un libro que ha escrito una persona altamente sensible y que habla sobre cómo los aromas la han ayudado a ella también a gestionar su fibromialgia. El contacto con la naturaleza recarga también a una paz, ¿no? Por lo menos que tenga vistas, que pueda salir a lo mejor a una terracita donde le dé el aire, le dé el sol, esté en contacto con árboles, etcétera. Y también el contacto con los animales. Si ese paciente tiene animales en su entorno, ¿no? Que pueda también tener esa visita de su animal, ¿no? De su amigo de cuatro patas, de su amigo peludo. La música también es muy poderosa con las PAS y cambia su estado de ánimo. O sea que si al paciente le gusta la música, o si podemos, ¿no?, ofrecerle también este cuidado, pues poder ofrecérselo porque va a darle mucho bien y mucho confort. Y si es posible también que pueda realizar una pequeña actividad creativa, que pueda pintar, que pueda escribir también, ¿no? Por todo lo que está pasando, va a ser muy beneficioso para la persona altamente sensible. Estos son los libros que os puedo recomendar, ¿de acuerdo? Bianca Acevedo, de Highly Sensitive Brain. Ah, el rasgo de la alta sensibilidad también lo encontraréis como Sensory Processing Sensitivity, ¿no? Algo así como sensibilidad del procesamiento, bueno, del procesamiento sensorial, algo así, ¿no? Eh, Luego también Personas altamente sensibles de Karina Segers. Karina Segers es la persona que creó la PASE, que fundó la PASE. Ella, cuando detectó su alta sensibilidad, decidió formarse con Elaine Aron, es decir, ella bebe de fuentes, digamos, originales. Vive en Mallorca, está ya retirada, pero está muy activa, es decir, jubilada, pero no retirada, mejor dicho, ¿no? Y está muy activa, sigue siendo divulgadora del rasgo de la alta sensibilidad y este libro, Personas altamente sensibles, digamos que es la Biblia dentro del mercado hispanohablante para una paz que quiera saber de qué va el rasgo, ¿no? Y quiera gestionarse. María Moraño ha escrito recientemente un libro que se llama Muy sensibles. Ella es autista y es una persona altamente sensible y escribió este libro muy pormenorizado, ¿no? Y que habla, bueno, es también muy gordo y habla con mucha profundidad, como no podría ser de otra manera, sobre el rasgo de la alta sensibilidad y sobre su experiencia y sobre ejercicios que pueden ir bien para la persona altamente sensible. Y Sensible y Esencial de Sonia Esqueta es el que os comentaba, que habla mucho y muy detalladamente de por qué los aromas son beneficiosos o las esencias son beneficiosas en general para las personas y en particular para las personas altamente sensibles, ¿no? Y habla muchísimo del cerebro altamente sensible y qué pasa cuando esas partículas de los aromas llegan a una paz, ¿no? También páginas web que os pueden ayudar, asociacionpaz.org de la PASE, PASE España, que es la Asociación de Profesionales Altamente Sensibles, y un artículo del cerebro de Paz, por ejemplo, ¿no? Es este que he encontrado que también os recomiendo y os dejo en las diapositivas, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, pues dar las gracias a Catalina Rosselló, que me abrió la puerta para esta charla y también que vio a mi padre, a Melania Zapata, que es la psicóloga y también neuróloga, psiconeuróloga, que me ayudó a hacer esta charla, y a Carmen Moreno, por supuesto, por la oportunidad y, bueno, gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias a ti por tu atención y bueno, y gracias, papá. Y me podéis encontrar allí. Ese es mi libro también, si os apetece. Mi podcast tiene el mismo nombre y bueno, pues no sé si tenéis preguntas, voy a dejar de compartir, si sigue alguien aquí.
Y bueno, pues esto es todo lo que quería transmitiros hoy. Bueno, Concha, muchísimas Gracias a gracias. vosotros. Gracias. Sobre todo, gracias por compartir tu experiencia como hija de paciente, ¿no? Paz. O sea, yo creo que el testimonio de los pacientes siempre es, y de sus familias siempre es muy valioso para nosotros, es lo que más nos ayuda a aprender, ¿no? Además de como profesional, ¿no? Experta en trabajar con estas personas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Concha. Y tengo que decir que Karin Zegers está conectada. Ay, Karina, O hola. sea que, Karina, sí, 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 que has dicho que era una de las pioneras, ¿no? Sí, Impulsoras, por tanto, sí. bueno, que bienvenida también y gracias por acompañarnos en esta sesión, ¿vale? Y bueno, es turno de preguntas. Dejo el micro abierto para que podáis preguntar. Cata, Cata. que te se machecada. ¿Cómo Adelante. no? ¿Cómo no? Tenía ¿Cómo que no? decir algo. Lo primero, Concha, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y tu mensaje, ¿no? De que vale la pena reconocer esto, vale la pena dar, bueno, ver a estas, visibilizar estas necesidades y atenderlas, ¿no? Bueno, yo hemos hablado mucho, entonces yo creo que esta charla precisamente lo estás haciendo en un entorno en que somos personas pues muy receptivas a esos cuidados, ¿no? Muy receptivos a personalizar en los cuidados, ¿no? Y por eso yo creo que valía mucho la pena esta charla, porque somos profesionales, pues eso, que todo esto nos ayuda a ampliar nuestra mirada y a tenerlo en cuenta, porque probablemente lo hacemos de forma muy natural, sin saberlo, pero si encima lo sabemos, podemos influir más, podemos intentar darle ese valor que se merece, ¿no? Y nada, decirte también, ¿no? Pues que gracias a que también hemos hablado mucho y tú me hiciste ver también, pues eso, ¿no? Lo que a veces pensamos, ay, pues es muy sensible, pues es algo más que no solo es sensible, ¿no? O sea, podemos decir entre nosotros, bueno, es que le duelen mucho las vías, es muy, no sé qué, o darle la importancia y a raíz de todo esto yo tengo que deciros que últimamente veo muchísimas más personas, sé reconocerlas más, atiendo más esa dificultad, esa dificultad en el sentido de esa carga que les supone este entorno hospitalario, esas vías, ese que a veces, pues eso, y atenderlo, lo que tú dices, genera, bueno, pues es algo importante, ¿no? Importante ¿Y y tú que también sientes lo un puede, cambio en los pacientes? ¿Sientes cambio en ellos al bueno, atender? no, además del cambio en los pacientes, es que como le doy importancia al resto de profesionales, por ejemplo, a una persona la sedamos para ponerle una vía, a otra persona acordamos que no se sacaba esa extracción que esperaríamos a mañana. O sea, cosas que luego con los profesionales en el entorno podemos pactar, podemos ser mucho más flexibles. Y entonces ya no solo esa persona que se siente que me han escuchado, sino que además a los profesionales podemos modificar pequeñas conductas que son, que están en nuestra mano. Están en Qué nuestra mano. bueno. Nada. Me gustaría hacerte alguna pregunta, pero la dejo para el resto. Un abrazo. Gracias, Gracias. Cata. Wow, qué importante, qué importante. Wow, me emociona. Gracias, Cata. Gracias, Concha. ¿Otra pregunta o comentario? Yo aprovecho, Concha, tengo una pregunta que hacerte. ¿Las personas altamente sensibles o en tu experiencia tienen más miedo que el resto? Ah, vamos a Porque has ver. dicho que no hay que mentirles y, Sí. y- y me parece, ¿no? Pues como a ningún paciente, ¿no? Quizá, Mm, sobre todo que nosotros en esto estamos muy sensibilizados. Pero claro, pienso que el tener tanta sensibilidad y tener tanta hiperestimulación, ¿no? De que todo y ser tan detallistas con todo puede hacer que también sufran más, ¿no?
por esa sensación de amenaza constante y puedan tener más miedo. No sé, es Sí, verdad que es un bloqueante para nosotros muchas veces en cuanto a la información, en cuanto al tratamiento, el acompañamiento, cuesta mucho más. claro, se pueden adelantar ellos, ¿no? Se pueden Eso es. adelantar a lo que va a Claro. pasar y pueden estar rumiando mucho. Por Mm, eso yo pienso que también la información es importante, ¿no? O ujú. preguntar, o preguntar, oye, ¿quieres estar enterado, Eso, ¿no? De lo que va a claro, pasar, de lo que... Entonces, si ellos se pueden adelantar, pienso que también puede ser una buena herramienta para herramienta. ellos, ¿no? Estar preparados eh, y también evitar mucho la rumiación de qué pasará ahora, ¿no? Cuanto más preparados estén, o cuanto más información, a veces es mejor, ¿no? Luego hay pacientes que igual no quieren saber nada No y quieren. prefieren no. Pero sí que es verdad que, a ver, por ejemplo, yo no veo las noticias, ¿vale? Yo no veo porque me afectan. Entonces, Ujú. sí que nos afectan, Claro, pues, más ciertas cosas, ¿no? O películas de miedo porque no me permiten dormir no luego, ¿no? disfrutas, claro, sí, Más sí, allá sí, de lo que crea o no crea, pero, o sea, ya sé que es una película, ya sé qué tal, pero, sí, ¿no? Entonces, yo lo veo también en mis clientes, que muchas veces ese miedo a salir en cámara, ese miedo a les bloquea, ¿no? bloquea. Entonces, ir poco a poco, hacer las cosas poco a poco, ir explicando, ir haciendo pruebecitas pequeñitas o empezar por algo sencillo e incluso, o sea, que sea muy fácil y que sea divertido incluso, ¿no? Ujú. Entonces, a veces darle esa otra vertiente, quitarle también peso, quitarle gravedad, empezar por pasitos pequeños, también permiten que esa persona altamente sensible no se bloquee, ¿no? En mi experiencia, no sé. No sé Muy si, bien, si existe un grado de pavor o de miedo, pero sí que es verdad que su sistema va a entrar en alerta antes, ¿no? claro, Mm, muchas gracias. a vosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu sesión, Concha, por estar hoy con nosotros. Gracias a todos los que habéis estado. Por favor, rellenate el formulario, ¿vale? Y hacernos llegar vuestras propuestas y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Chao, gracias. Adeu, buen día. Adéu. Adéu. Adéu a tots. Adéu.